Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Esperando en el Señor que se encuentren bien. Damos gracias que un domingo más podemos compartir la palabra de nuestro Dios y en este tiempo hemos estado compartiendo eh, parábolas del Señor. El Señor le enseña a sus discípulos verdades celestiales, verdades evangelísticas a través de estas historias que él le está contando a sus discípulos. Y en esta ocasión vamos a ir a Mateo capítulo 20 y vamos a dar lectura a una historia que aquí en este texto se le llama Los obreros de la viña, que está aquí en Mateo 20. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 16 de esta historia, de esta parábola. Y los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias este texto. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque en el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el dueño de la viña, dice en versículo 13, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así dice la palabra de nuestro Dios y vamos a tener un tiempo de orar. Padre Santo, gracias te damos por tener tu palabra para escudriñarla, para conocerla, para ser enseñados por ti, Señor. Sabemos que por medio de esta palabra, Señor, tú también quieres moldear, quieres direccionar nuestras vidas, Señor, para que seamos adoradores. Y Padre, te ruego que en este tiempo tú nos estés ayudando, Señor, a estar concentrados para que traiga un beneficio espiritual esta historia que tú les contaste hace tantos siglos atrás a tus discípulos, Señor, que también traiga para nosotros una enseñanza y podamos rescatar estos principios, Señor, que tú quieres enseñarnos a nosotros. Padre Santo, alabado sea tu nombre y que traiga mucho beneficio para nuestras vidas esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido y agradezco todo. Amén y amén. Bien, hermanos, aquí tenemos nuevamente una parábola y esta parábola también tiene un contraste. ¿Y cuál es, digo, un contexto? No quiero decir un contraste, sino que un contexto. Y ese contexto nosotros lo encontramos en los versículos antes que de esta parábola, siempre para entender un poco por qué el Señor comenzó a enseñarle esta historia, tenemos que volver un poco para atrás. Y lo que nosotros tenemos en el Mateo 19 es la historia del joven rico. Y el joven rico le hizo esta pregunta que ya lo habíamos visto
la vez pasada. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y bueno, y nosotros sabemos que él dijo que cumplía bien la ley, que hacía todo bien correctamente, y el Señor le apuntó a su corazón y le dijo, bueno, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que esta persona se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos están ellos escuchando este diálogo que tiene el Señor con este joven rico. Y en el versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En el versículo 27 de aquí del Mateo 19 dice, entonces respondiendo Pedro les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Wow, Pedro era así en su personalidad, muy fuerte. Y él le está diciendo, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué cosa? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o padre o madre o mujer o hijo o tierra, que por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces ellos estaban muy ansiosos y preocupados del futuro, de lo que iba a pasar. Y el Señor aquí en este texto le muestra que le revela algo de lo que va a ser su función en los cielos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¿Qué trabajo ellos iban a tener? Pero mire lo que está sucediendo en el capítulo 20, aquí en el versículo 20. Y el texto dice petición de Santiago y de Juan. ¿Y cuál es la petición? Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se fueron y se postraron delante del Señor para pedirle algo. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense las peticiones que ellos le estaban haciendo al Señor. Y cuando los 10, aquí en el versículo 24 dice, y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, incluido Mateo, el que escribió el libro de Mateo. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacerse el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el reino de los cielos tiene leyes totalmente opuestas a las leyes que tenemos nosotros aquí en este mundo. Y una de las cosas que el Señor quiere mostrarles aquí en esta historia de el Señor de la viña o los obreros de la viña, quiere enseñarles de que Él tiene planes que son totalmente diferentes a los que tienen el hombre. Y el Señor va a hacer su justicia conforme a su reino. Él tiene control soberano en su reino como Él quiere, como Él lo determina. Y yo los voy a llevar aquí a otra historia. Dice que si alguna vez nosotros hemos pensado en el fuerte contraste entre Judas Iscariote y el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el Señor estaba allí en la cruz, había un ladrón, pero también
en otro lugar estaba este Judas Iscariote. Y la diferencia entre ellos dos, sabemos nosotros dónde fue Judas y también sabemos dónde fue este hombre ladrón. Dice que la diferencia entre estos dos hombres no podría ser más pronunciada ni podía finalizar la historia de sus vidas de manera más sorprendente. Judas era un discípulo de Cristo en el círculo más cercano de los 12. ¿Qué cosa hizo Judas? Predicó, evangelizó, ministró e incluso le dio poder de sanar enfermedades. Eso está allí en Lucas 9:1. Parecía, dice, un modelo de discípulo. Jesús predijo que uno de los 12 le traicionaría y ese iba a ser Judas. ¿Y qué cosa dijo el Señor allí en Marcos 14:21? Y el Señor pronunció palabras duras acerca de él. Dice, las palabras de Cristo acerca de él en Marcos 14:21 son escalofriantes. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Un hombre que estuvo rodeado de la bondad, de la gracia, de la misericordia del Señor, lo terminó traicionando y terminó yendo al infierno. En cambio, el ladrón en la cruz, por el contrario, era un criminal de carrera, un malhechor, lo bastante peligroso que había sido condenado a morir en la forma más lenta y más dolorosa de pena capital conocida. Pero ¿qué vemos nosotros en este hombre? Pero viendo ese ladrón a Jesús morir en silencio, angustiado, afligido, como dice allí en Isaías 53, 7, dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El criminal, dice, endurecido, tuvo un notable cambio de último minuto de su corazón. Literalmente, en los últimos instantes de su miserable vida terrenal, confesó su pecado allí en Lucas 23:41. ¿Y cuál fue esa sencilla oración que hizo? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entró ese mismo día en el paraíso, vestido de justicia perfecta, sin toda su pesada culpa y completamente pagada por Cristo. Entonces, entendiendo más o menos esta historia, cuando el Señor fue a buscar a sus discípulos, a las 6 de la mañana encontró a Judas. Y este hombre aquí, por toda la historia que vemos ya, no llegó al reino. Y aquí vemos a otro que fue a último minuto. Estaba allí en la cruz antes de morir. Él tuvo esta oración. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue salvo. Las personas que han dedicado sus vidas a la religión a veces parecen resentirse cuando Dios se acerca y bondadosamente redime a alguien a quien ellos consideran indignos de favor divino. Lo que necesitamos tener en cuenta es que todas las personas son totalmente indignas. Nadie merece el favor de Dios. Todos somos pecadores, culpables, que merecemos nada más que la condenación. Nadie que ha pecado tiene derecho a alguna justa reclamación de la bondad de Dios. En cambio, Dios tiene todo el derecho de mostrar misericordia y compasión a quien Él quiere. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra la gracia a las personas que menos se lo merecen, simplemente no entienden el principio de la gracia. La justicia plena significaría la muerte inmediata de todos los pecadores, porque aquí lo que dice allí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La verdad es que realmente no queremos lo que es justo. Todos necesitamos con urgencia la gracia y la misericordia. La misericordia de Dios nunca se debe considerar como una recompensa por las buenas obras. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Dios justifica al impío como dice allí en Romanos 5.
Romanos 4:5. La gracia es por definición inmerecida, pero no injusta. Nadie puede reclamarle algo a la misericordia de Dios. Él es perfectamente libre para dispensar su gracia como le parezca adecuado. Así dijo a Moisés. Allí en Romanos 9:15 está este texto, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí, en esta historia que nosotros estamos viendo de esta parábola, donde dice que, eh, dice aquí, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién era este padre de familia? Era una persona que tenía un campo, tenía una viña. Era algo muy eh, conocido para ellos, el contexto de la historia. Esa viña necesitaba ser cosechada, necesitaba ser cultivada. Y este padre de familia era una persona rica, él era el dueño de ello. Y también lo que nosotros desprendemos de este texto, que este padre de familia era una persona tremendamente generosa. Dice, tal como todas las parábolas, esta tiene como objetivo, dice, enseñar una profunda verdad espiritual. Jesús no está considerando leyes justas de trabajo, salario mínimo, equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro principio terrenal. Él está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios. Amén. Wow. ¿Cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios? Aquí lo que nosotros estamos viendo en este texto dice que este padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo, dice, convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Sabe qué? Que aquí en esta historia vemos nosotros que él fue allí a ese lugar donde estaban los jornaleros. Esas personas eran personas que no, no eran personas calificadas para ciertos trabajos, eran las personas que no tenían ninguna calificación, digámoslo de esa forma. De esa forma. Y este señor de la viña fue y los contrató por una cantidad de dinero que correspondía a una paga diaria, pero de una persona calificada, de una determinada función, de un trabajo determinado que era calificado. En este caso, los jornaleros no necesitaban ser personas calificadas para hacer ese trabajo. Y él va y los contrata con una cantidad que era bastante generosa para ellos. Y él convino con los obreros en un denario al día y los envió a su viña. Esos hombres cuando partieron a las 6 de la mañana a trabajar, iban felices porque habían hecho un contrato de trabajo diario en muy buenas condiciones. Y dice que nuevamente, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron, a ellos ya no se les dio o no se les dijo que se les iba a pagar un denario, habían pasado ya algunas horas del día. En el versículo 5 dice, y salió otra vez cerca de la hora sexta y también salió de la novena a la hora novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Eso fue lo que el Señor de la viña aquí les prometió. Les prometió que le iba a dar un pago justo.
Lo que nosotros vemos en esta historia es un cuadro preciso de la soberana gracia salvadora de Dios, ya que los pecadores son completamente indignos y la riqueza de la gracia de Dios son inagotables. Todos los creyentes reciben una cuota infinita y eterna de su misericordia y bondad, aunque nadie realmente lo merece, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Y, y dice el otro texto, dice, y Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto habla de todo lo que son redimidos, en la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12:32. A todos ellos en igual abundancia. El ladrón moribundo que se arrepintió en sus últimos momentos entró al paraíso, donde está disfrutando de la vida eterna y la comunión eterna con Cristo. Lo mismo que Pedro, Jacob y Juan, quienes literalmente dieron sus vidas en servicio al Señor. El propietario aquí de la tierra, en esta parábola, representa a Dios. Repito, el propietario de la tierra en la parábola representa a Dios. El viñedo es el reino, la esfera del gobierno de Dios. Los trabajadores son los creyentes, somos nosotros, personas que entran en el servicio del Rey. El día de trabajo es su vida, la noche es la eternidad y el mayordomo tal vez representa a Jesucristo, a quien le ha sido dado, ha sido todo, dice que el mayordomo tal vez representa a Jesucristo, a quien le ha sido todo dado el juicio. El denario representa la vida eterna. El cielo no es una recompensa, hermanos, por el servicio durante mucho tiempo o por el trabajo duro. Algunas personas sirven a Cristo toda su vida y otros por un muy corto tiempo. Todos nosotros entramos en la misma vida eterna. Todos vamos a recibir las mismas bendiciones espirituales en el cielo. Si esto parece poco equitativo, recuerda que es mucho más de lo que cualquiera de nosotros se merece. Los beneficios del reino son los mismos para todo el mundo, porque en el primer lugar somos redimidos solo por la gracia de Dios y nada más. Esta es realmente una muy buena noticia para ustedes y para mí. Nosotros no tenemos que ganarnos nuestro camino al reino. El cielo no se basa en nuestros méritos. Aquí, este hombre, el padre de familia, dice que él salió por la mañana a contratar obreros. Y en el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. En el versículo 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y también salió cerca de la hora novena e hizo lo mismo. Y en el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la undécima, llamó a otros que estaban desocupados. Él está buscando, Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos salvó. Y lo que nosotros vemos aquí, que cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y el orden que le dio el señor de la viña aquí para que comience a pagar el mayordomo es un orden que nos provoca a nosotros un poco de injusticia, ¿no es cierto? Pero la justicia nuestra no se compara con la justicia de Dios. Y el orden de Dios
Él es soberano en establecer cómo Él va a ordenar las cosas eternas. Los que primero llegaron a trabajar a las 6 de la mañana, para nosotros era justo y era obvio que ellos eran los que primero tenían que recibir su paga. Pero aquí fue totalmente invertido. Los que último llegaron fueron los que primero recibieron su paga. Y eso también provocó una cierta eh, eh, descontento en los que habían llegado tan temprano. Y dice que al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Wow. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta parábola que está llena de principios vitales, incluso algunos, en realidad la mayoría de ellos son verdaderos fundamentales del Evangelio. Se enseña en primer lugar que la salvación no se gana. La vida eterna es un don que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en la casa del Padre. Todos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y seremos glorificados juntamente con Él. Eso está allí en Romanos 8:17. Ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos recibiremos la totalidad plena del cielo. Aquí en esta historia, el Señor contrató a los primeros del día en un denario. A los que siguió contratando durante el día, les dijo que le iba a dar el pago justo. El pago justo para nosotros, que el Señor va a darnos por su pura gracia, por su pura bondad, es una vida eterna allí en los cielos. También esta parábola ilustra otro ejemplo que podemos ver en este cuadro. Dios es quien inicia la salvación. Él, el que salió a encontrar a los trabajadores en el mercado del mundo y los llevó a su viña. Dios es quien busca y salva. Nuestra salvación es enteramente su obra y esta es la razón principal por la que no tenemos derecho a hacer demandas o establecer límites a lo que Él da a otras personas. También Él sigue llamando a obreros a su reino. A lo largo de la historia y en todas las fases de la vida humana, Dios está llamando a personas a su reino. Es un trabajo continuo. Jesús afirmó en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nuestra parábola ilustra lo que quiso decir. La redención continúa hasta que llegue el juicio. Y ese momento, hermanos, se acerca. Dios llama a pecadores, no al autosuficiente. Él trae a su viña a aquellos que reconocen su propia necesidad, no a las personas que piensan que son ricos y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está en Apocalipsis 3:17. Los hombres reunidos en el mercado en busca de trabajo están desesperados, plenamente conscientes de su necesidad. Eran pobres y humildes, carentes de recursos, pidiendo trabajo en representación de los pobres en espíritu. No había nada de complacencia o satisfacción de sí mismo, sobre todo los que habían llegado al final del día y todavía no tenían nada. Este es exactamente el tipo de persona que Cristo vino a buscar y a salvar. Jesús dijo aquí en Marcos 2:17 y también en primera de Corintios 1:26, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. También Dios es soberano en la manifestación externa de la salvación. ¿Y por qué esperar hasta la última hora de llamar a algunos? ¿Por qué no contrató el dueño a todo el mundo
en el mercado en su primer viaje? La parábola no revela las razones. Tampoco sabemos por qué Dios salva a las personas en diferentes etapas de la vida. Él soberanamente determina tanto, cuándo, cómo, a quién va a llamar. Pero todos los que son llamados saben que son necesitados y están dispuestos a trabajar. Y su voluntad es el resultado, no la causa de la gracia de Dios para ellos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También Dios cumple sus promesas. Dios siempre nos da más de lo que merecemos, y también Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. La parábola de los obreros de la viña exalta maravillosamente el principio de la gracia. Mi propia respuesta a esta parábola es de profundo agradecimiento, ya que hay muchos que han sido más fieles que yo, han trabajado más duros que yo, más tiempo que yo y han padecido bajo más grandes pruebas. Quizás hay otros que han trabajado menos, por menos años, con menos diligencia, pero la gracia abunda incluso para el más grande de los pecadores, y Dios nos salva perpetuamente. Esto le da la gloria y que sin duda es una razón para alabarle y regocijarnos juntos con todos los que han recibido esta gracia. A Él sea el honor y sea la gloria. El Señor me rescató en mi juventud. Tal vez el Señor te va a rescatar en tu vejez, pero el Señor en su completa soberanía, Él sabe cuándo rescatarnos. Él sabe también hacernos justicia, porque Él es un Dios justo. Él es un Dios misericordioso. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en esta parábola? En la bondad de nuestro Dios, en la soberanía y en la justicia de nuestro Dios. Y a Él queremos honrarle, a Él queremos conocerlo, a Él queremos darle gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.